Hola a todos. Bueno, hoy me han dejado solo, así que vamos a continuar con la segunda parte de la clase 6, la clase donde hablamos de las órdenes de edición. Y vamos a arrancar directamente con una orden de edición que se llama stretch, estirar, contraer, la podemos definir de esta manera. Es una orden muy básica, pero tiene su pequeño costado, ¿sí? Habíamos hablado de que cuando ponemos una orden, por ejemplo stretch, que es ese enter, el literal, ¿sí? Si yo le doy enter, esta orden solamente funciona con el modo de selección crossing. ¿Se acuerdan cuáles eran los modos de selección? Nosotros teníamos el selección individual, donde yo hago un clic en alguna entidad y listo. Después teníamos el modo window, donde vemos, digamos que generamos una ventana de izquierda a derecha, se pone todo el borde, se pone todo un borde de color de línea llena blanca con fondo azul, y después tenemos el otro movimiento que es el crossing, que es de derecha a izquierda, donde vemos que la línea parece toda punteada, el borde, con un fondo verde. Bueno, stretch funciona con crossing, o sea, de esta manera. Supongamos que yo quiero estirar esta sección de esta pieza, ¿sí? Entonces, me pongo en una posición, digamos, donde yo pueda hacer un crossing cómodo, ¿sí? Y hago este siguiente movimiento, mostrando, digamos, que estoy seleccionando la aleta que voy a estirar. En este caso, doy enter para ratificar la selección, y el punto base, si yo sé la medida a la cual tengo que estirar este objeto, el punto base yo lo puedo dar en cualquier lado. Supongamos que yo lo quiero estirar 2,5 metros, ¿sí? Entonces yo doy un punto base en cualquier lado, doy la dirección hacia donde quiero que el objeto se estire y anoto la medida 2,5, le doy enter y listo. Y ahí tenemos, digamos, un estiramiento. ¿Se acuerdan que esta medida era de 10 metros? Ahora es de 12,5. ¿Sí? En este caso, lo que hemos hecho ha sido estirar el objeto, estirarlo. Pero también, con esta orden, poniendo ese enter, yo puedo seleccionar este mismo objeto con la misma forma de selección, el crossing, supongamos, y ahora yo lo que quiero hacer es contraer este objeto, ¿sí? Y también lo quiero contraer con una medida, y para que veamos la diferencia vamos a poner que la medida, supongamos, sea 5, ¿sí? Entonces yo pongo la medida 5, le doy enter y ahí esto que era de 12,5 ahora es de 7,5, ¿sí? Porque se ha contraído 5 metros, ¿sí? Muy simple. ¿Qué pasa si yo tomo, por ejemplo, con la orden stretch, si yo hago un crossing en esta sección, por ejemplo, ahí tomando nada más que el vértice de la figura? Bueno, supongamos que yo quiero estirar esto 5, pues se va a estirar 5, pero fíjense en ustedes que se ha deformado la figura. ¿Por qué? Voy a volver atrás. Porque nosotros, como hemos visto, acá hemos tomado nada más que la esquina. No hemos tomado todo el lado, ¿sí? O, por ejemplo, si yo quisiera estirar este lado también, o contraerlo, supónganse en 2 metros, ahí fíjense que ya hemos cambiado mucho la figura. Pero yo he tomado todo el lado cuando anteriormente yo había tomado nada más que la esquina, ¿sí? Y la había estirado 5. ¿Se entiende? Bueno, en definitiva nosotros podemos hacer todas estas operaciones con el stretch. Acá lo estamos haciendo sobre una figura simple, pero después más adelante vamos a ver que también lo podemos reproducir en nuestros planos para estirar o contraer, supongamos, una parte de nuestro proyecto que nosotros nos hayamos equivocado. Pongamos un ejemplo en 1 metro. Supongamos que esto tendría que tener, este lado, en vez de tener 3, como se está mostrando ahí, tenga que tener 6. Entonces yo vengo con stretch, selecciono el lado y lo estiro 3 más.
Con lo cual yo acá ya tengo los 6 que andaba buscando. ¿Sí? Bien, pero ya les digo, esto tómenlo como el detalle de cómo funciona la orden, nada más y nada menos que para que ustedes vean cómo ejercitándolo lo pueden incorporar. ¿Sí? Bien, la siguiente orden que vamos a ver ahora es una orden muy especial, muy especial. Yo para eso voy a borrar algunas cosas, ¿sí? Vamos a despejar un poco esta estructura y vamos a poner una línea. Yo voy a sacar momentáneamente el modo ortogonal. Fíjense, una línea en cualquier dirección, no importa, de cualquier medida, no interesa. ¿Por qué? Porque lo que nosotros vamos a hacer ahora va a ser eh, eh, ver una orden muy especial, muy especial. El comando en cuestión es el comando alinear, que lo podemos encontrar, creo que estaba, a ver si no me equivoco, estaba por aquí, ¿sí? Andaba dando vueltas por acá, me parece. Ahí está. Este es el icono del comando alinear, ¿sí? Es un comando muy especial, también es una orden de edición, porque recuerden que todas las órdenes de edición, ¿qué es lo que son? Son verbos, implican acción. En este caso yo estoy diciendo un verbo, estoy diciendo alinear. El comando en cuestión es align, ¿sí? Y acá lo que vamos a hacer va a ser mover una de estas figuras, ¿sí? Haciendo que se incorpore, digamos, en su inclinación con esta dirección. ¿Sí? Entonces vamos a poner el literal de la orden, podemos buscar el icono acá, que ya lo tenemos, acá está, ¿sí? Bajamos acá donde dice Modify, y aquí tenemos el icono, y vamos a poner el comando alinear, cuyo literal es AL Enter, ¿sí? Y esta es una orden de edición que al mismo tiempo también la podemos usar en 3D. Lo que sucede, lo que implica el 3D, es que nosotros estemos moviendo un objeto tridimensional y acá nosotros lo que tenemos es un objeto bidimensional. Quédense con esa idea porque en un momento vamos a ver qué pasa con esta orden. En definitiva, yo, ¿qué es lo que hago con esta orden? Yo a esta orden le tengo que decir qué es lo que voy a mover. Supongamos que yo quiera mover esta figura, nada más. ¿Sí? Entonces yo voy a dar un clic a la figura, como siempre, seleccionamos lo que vamos a, en este caso, alinear, doy Enter para ratificar la selección, y acá AutoCAD me pide dos cosas, y vamos a empezar a analizar la nomenclatura de qué es lo que me está pidiendo y vamos a decir cómo se tiene que traducir. Acá lo primero que la orden me dice, alinear, especifique el primer punto de origen. Source significa origen. Entonces yo vengo al AutoCAD y selecciono, por ejemplo, este como mi primer punto de origen. Al primer punto de origen en AutoCAD le va a corresponder un primer punto de destino. Pongamos, por ejemplo, que este va a ser el punto de destino. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta? Que a cada punto de alineación que nosotros tengamos va a tener un punto de origen y un punto de destino. O sea, yo acá le estoy diciendo al AutoCAD que desde este punto yo quiero que este objeto en este punto quede en esta posición, ¿sí? Y se nos forma una línea mostrándonos un primer paso de esta opción, de esta operación, y al mismo tiempo, fíjense en ustedes que AutoCAD me dice, especifique segundo punto de origen, ¿sí? Donde yo voy a venir y voy a decirle, por ejemplo, que mi segundo punto de origen sea este punto, al cual le va a corresponder un segundo punto de destino, ¿sí? Y aquí yo voy a ir a cualquier punto de esta línea, no importa qué punto tome, inclusive fíjense, yo voy a tomar como punto de destino del segundo punto de origen y el segundo punto de destino voy a tomar este punto, este endpoint, ¿sí?
Y al mismo tiempo, fíjense qué es lo que me está diciendo la barra de comando. Especifique el tercer punto de origen o continúe. ¿Sí? Continúe lo que quiere decir es que nosotros podemos usar esta orden en el momento que estamos trasladando un objeto tridimensional buscando el tercer punto de origen y el tercer punto de destino. Ese tercer punto de origen estaría en un eje que nosotros no estamos viendo. En AutoCAD nosotros tenemos dos ejes, el eje X y el eje Y, en la parte de 2D, pero en la parte de 3D, esta unión del eje Y y del eje X se transforma en el eje Z, que sería el eje tridimensional. Como nosotros no estamos trabajando en la tridimensión, yo lo que voy a dar es Enter para decirle al AutoCAD que acá termina la selección de puntos, que no va a haber un tercer punto de origen, ¿sí? Y acá AutoCAD me hace otra pregunta. ¿Quiere escalar los objetos basados en los puntos de alineación? ¿Sí o no? Y por lo general, lo que sucede es que a mí me aparece la opción no. ¿Por qué? Porque se supone que esto que vamos a alinear, lo vamos a alinear con las medidas originales que me está mostrando el AutoCAD ahí, ¿sí? Entonces yo hago Enter para ratificar la opción no, y fíjense, automáticamente esto ha terminado el comando, y lo ha terminado alineando el objeto en esa dirección, ¿sí? Con los puntos que yo le he marcado y en la posición de los puntos que yo he incorporado. Ahora bien, hagamos una segunda alineación para ver qué es lo que podemos hacer con este comando y qué es lo que pasa con esa última pregunta, ¿sí? Si quiere escalar los objetos a medida que los va alineando. Vamos a dar Enter y vamos a hacer otra alineación. Y fíjense esta vez qué es lo que vamos a hacer. Lo vamos a hacer un poquito más rápido porque yo quiero llegar a la última pregunta. Vamos a seleccionar el objeto, vamos a dar Enter para ratificar la selección. Acá la orden me va a pedir un primer punto de origen al cual le va a corresponder este punto como un primer punto de destino, un segundo punto de origen al cual le va a corresponder el punto medio como el punto de destino, y un tercer punto de origen. Ya sabemos que no le tenemos que dar un tercer punto de origen porque no tenemos cómo encontrarlo, porque sería en la tridimensión y ahora estamos en la bidimensión. Vamos a dar Enter para anular esta opción y le vamos a decir al AutoCAD que sí vamos a escalar estos objetos basados en los puntos de alineación. Por lo tanto, yo voy a poner Y, o podemos dar clic acá donde dice sí, yes, y vamos a dar Enter, y fíjense lo que sucedió. AutoCAD no solamente que me alineó el objeto en los puntos que yo les había marcado, ¿sí? Primer punto de origen, primer punto de destino, segundo punto de origen, segundo punto de destino, pero al mismo tiempo, como yo le dije que sí, AutoCAD lo que hizo fue alinear y escalar, ¿sí? Escaló de acuerdo a los puntos que yo seleccioné, con lo cual esta figura ahora pasa a tener otras medidas, ¿sí? Y las podemos ver acá. Y fíjense que AutoCAD también entiende que como esta figura está inclinada, tiene que medir de manera inclinada todos los objetos. En realidad lo que está haciendo es medir dentro de la figura de manera ortogonal sin que nosotros se la hayamos pedido, ¿sí? Esto para que ustedes vean, digamos, cómo trabaja AutoCAD, ¿sí? Fíjense, está muy buena esta operación. Y en todos los puntos, digamos, donde aparecen estos rectángulos, estos cuadrados que están en los bordes, lo que me está indicando esos cuadrados de los bordes, que ahí lo que nosotros tenemos es un ángulo de 90 grados. Fíjense qué pasa acá cuando yo venga acá. Ahí me va a decir que el ángulo que yo estoy teniendo en esta parte, en este triángulo que se ha formado entre la figura y la línea, me está dando 45 grados, ¿sí? 45 grados exactos. O sea, yo he hecho una línea acá improbable, sacando, digamos, el modo ortogonal, y la línea me ha salido de 45 grados, porque Dios es grande.
por eso y simplemente eso. ¿Sí? O sea, me salió porque me salió de 45 grados. Bien, esto con respecto al comando alinear. Al comando alinear. Hay un comando en AutoCAD, hay un comando en AutoCAD que es muy útil. Yo voy a borrar esto, voy a borrar esto, voy a volver a poner en modo ortogonal y voy a dibujar una línea de 30, por ejemplo, ¿sí? De 30 unidades, ¿sí? Y supongamos, vamos a ver cómo tenemos los puntos acá configurados. Esto es muy importante, fíjense, tenemos este punto configurado, vamos a configurar este punto, lo vamos a configurar un poquito más grande antes de hacer esto que vamos a hacer ahora. Supongamos, y yo aparte voy a poner activo otro layer, el layer 0. Supongamos ahora que yo tengo esta línea de 30 metros, ¿sí? De 30 unidades, pongámosle de 30 unidades. Y yo tengo que dividir esta línea de 30 unidades. Dividir no implica que la vamos a trocear ni la vamos a cortar, sino que yo tengo que lograr que se me divida en segmentos, pongámosle el caso, iguales, ¿sí? En segmentos iguales. Supongamos que yo quiero dividir esta distancia en 7 veces. 7 veces, ¿sí? O sea, yo quiero tener, en vez de esta línea, quiero tener 7 segmentos de dividido, digamos, esta distancia. No quiero estar poniendo en la calculadora 30 dividido 7, aunque podemos hacerlo. Por ejemplo, yo pongo, por ejemplo, aquí 30 dividido 7 y me van a tener que dar esta medida que es una medida, digamos, media estrambótica, ¿sí? Si yo quisiera, digamos, dividir en 7, ¿qué es lo que podríamos hacer? Podríamos hacer una línea, ¿sí? Y yo, de acuerdo a esa medida, pongo 4, 28 y todo el choclo ese, y voy dándole un offset a esto de 4 tan, ¿sí? Pero para no hacer ese trabajo, yo voy a usar el comando dividir, ¿sí? Que es un comando que yo no lo he visto aquí, pero creo que debe ser este, no es este. No lo he visto, bueno, esto es para llevar los objetos a diferentes medidas, quizás sea este, quizás sea este, no lo he visto acá al comando dividir, por lo tanto imagino que no tiene literal, no tiene icono, pero sí tiene el literal de teclado. El literal de teclado es div enter, y acá fíjense, es muy simple la operación. Recuerden que tenemos que tener configurado un punto, porque esto nos va a dividir con puntos, ¿sí? Yo voy a seleccionar este objeto y acá AutoCAD me dice entre el número de segmentos o block, ¿sí? Yo voy a poner que el número de segmentos sean 7, doy enter y fíjense lo que sucedió. Acá yo tengo un segmento, 2 segmentos, 3 segmentos, 4 segmentos, 5 segmentos, 6 segmentos, 7 segmentos. Yo puedo hacer una línea que vaya de acá hasta el punto y una línea que vaya de acá hasta el punto. Borro esta línea y yo acá tengo segmentos. Puedo tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, los 7 segmentos totalmente iguales, ¿sí? Yo los puedo dibujar a todos estos segmentos con línea, ¿sí? Tengamos en cuenta que la línea original que yo había hecho para dividir esto no se ha cortado, no se ha dividido, sino lo que ha hecho AutoCAD es marcar dónde está la división de estos objetos. Yo lo uso mucho este comando cuando quiero dibujar, por ejemplo, divisiones de muebles de cocina, ¿sí? Para marcar, digamos, en un frente de mesada, supónganse que lo esté viendo en vista, para marcar la división de las puertas, de los cerramientos
del frente de cocina, por ejemplo, a igual distancia, ¿sí? Sin tener que hacer cálculo. Por ejemplo, yo tengo un mueble de cocina de 2,40 m y lo quiero dividir en 5, directamente ni pongo 2,40 dividido 5 para ver cuánto me da. Directamente en la línea del mueble de cocina, yo lo que armo, digamos, es una división en 5 partes. Y listo. Y después, por supuesto, yo dibujo la división. Por ejemplo, si ese fuera el caso, supongamos, yo voy a copiar esto y me quedaría la división de 5, de 7 o de lo que sea ahora. Y fíjense, por ejemplo, si yo quiero averiguar la distancia de esto, distancia de I enter, tomo desde este punto a este punto y ahí tengo los 30. Ahora, si quiero averiguar la distancia individual de acá a acá, fíjense, 4,29, ¿sí? Y vamos a hacer un pequeño raconto. Yo voy a poner la medida unidad y le voy a poner que en vez de tener una precisión de 2 decimales, esto tenga una precisión de 8 decimales. ¿Sí? Le voy a dar OK, voy a poner distancia, de nuevo. Recuerden que la medida que nosotros teníamos era 4,29, hago un clic y fíjense que la medida es 4,28, 57, 14, 29, bajo 1 me llevo el 2, digamos, etcétera, etcétera. Volvamos a poner esto con 2 decimales, esto nada más que lo he hecho para que ustedes vean, ¿sí? Que esta medida es una medida que la tendríamos que haber introducido en un offset, ¿sí? Para hacer, por ejemplo, todas estas líneas con la misma división y que al final esta separación siguiera siendo de 30. No hemos hecho eso, simplemente le hemos dicho que estos 30 metros los divida en 7 partes, punto, ¿sí? Y me los ha dividido con un punto, exactamente. Bien, esto, por supuesto, digamos, nosotros podemos modificarlo o configurarlo de otra manera, pero para los efectos prácticos yo lo muestro de esta manera, ¿sí? Una orden que vamos a ver ahora no es un comando de edición, vamos a ir haciendo un control S para salvar todo esto que venimos haciendo, sino que es un comando de consulta, ¿sí? Este comando de consulta, en AutoCAD yo les había dicho en la clase pasada que hay 5 tipos de comandos, ¿sí? Los comandos son los comandos de dibujo, los comandos de edición, los comandos de visualización, los comandos de consulta y las variables, ¿sí? Entre los comandos de consulta está, por ejemplo, measure, ¿sí? Todos estos que están acá son comandos de consulta, nos permiten consultar cosas dentro de AutoCAD. Hay un comando en AutoCAD que es el comando listar, ¿sí? Que yo lo uso muy seguido, sobre todo cuando viene un plano que no he dibujado yo, donde yo tengo que empezar a averiguar con qué entidades ha trabajado la persona que me envió el plano. Muchas veces me encuentro con que la persona ha dibujado, digamos, cosas con polilínea o vaya a saber con qué, y se presta un poco a la confusión, digamos, cuando uno empieza a trabajar en un plano que no ha hecho uno, ¿sí? En este caso, supongamos, yo quiero averiguar qué medida tiene este segmento. Entonces yo pongo listar, LI Enter, le doy Enter y fíjense que ahí me aparece la selección. Por eso es un comando de edición, porque aparece este icono, pero con un signo de pregunta, ¿sí? Y acá AutoCAD me está diciendo listar, seleccionar objeto. Yo selecciono esta línea, AutoCAD me dice que ha encontrado un objeto encontrado, doy Enter, y aquí, fíjense, me aparece todo el detalle de qué es lo que yo he averiguado. En este caso, fíjense, me dice que es una línea del layer 0 que está en el espacio modelo, fíjense, está en el espacio modelo. Esta opción que tengo yo acá, el handler, es un valor, esto que está acá viendo ustedes, es una configuración que AutoCAD da automáticamente a cada entidad.
cada entidad tiene un nombre. En este caso, esta línea es la línea 4 de 6, ¿sí? Ni se fijen en esto. Esto es la coordenada donde está dibujada esta línea, y acá fíjense, yo tengo como dato la longitud, ¿sí? El ángulo en el plano XY, que es de 0, ¿sí? Y acá lo más importante, en el delta X, o sea, fíjense que esta línea está dibujada en la dirección de la X. En el delta X me dice que esta línea mide 4,28, todo el choclazo ese que apareció cuando le pusimos 8 decimales. En el delta Y esta línea mide 0, y por supuesto, como no tiene altura de objeto, este objeto, porque no es un objeto tridimensional, es un objeto bidimensional, en el delta Z también mide 0. Esto hay que aprender a leerlo, gente, hay que empezar a aprender a leerlo. Fíjense qué pasa si yo pongo listar y toco este objeto. Doy enter y acá me aparece otra cosa totalmente distinta. Acá lo que me dice el AutoCAD que lo que yo he seleccionado es una polilínea que está en el layer Arquitectura Muros Corte. Fíjense que la nomenclatura de esta polilínea es 47C, ¿sí? Me está diciendo al mismo tiempo que esto es una polilínea cerrada, ¿sí? Con un ancho constante de 0, porque esta línea está dibujada de modo alámbrico, ¿sí? Con un área de 75, o sea, acá ya automáticamente también me calcula, digamos, la superficie que ocupa este objeto, y con un perímetro de 40. ¿Por qué dice perímetro de 40? Bueno, porque si ustedes no se han olvidado, esto mide 10, más 10, 20, más 5 más 5, 30, más 5 más 5, 40, perímetro de 40. Esto, si yo lo divido en sus partes integrantes, supongamos así, ¿sí? Estos son cuadrados de 5 por 5. 5 por 5, 25. 5 por 5, 25 son 50. 5 por 5, 25 son 25 más 25 más 25 son los 75 de superficie que nosotros andábamos buscando, ¿sí? Bien. Ahora bien, vamos a ver una orden ideal. Supongamos que yo quiero llevar este layer a estas líneas, ¿sí? Creo que la hemos visto a esta orden, pero lo que nosotros vamos a ver ahora es cómo se ejecuta con el literal de teclado. Si nosotros vemos esta orden es el igualar propiedades, ¿sí? Que es este comando que nosotros tenemos acá, el match properties, ¿sí? Match properties es un literal de teclado, tiene un literal de teclado, nosotros podemos usar el icono, ¿sí? Y el icono es muy simple de usar. Fíjense, lo que AutoCAD me está pidiendo es seleccionar el objeto de origen que tiene las cualidades y las capacidades. En este caso, fíjense, yo lo que estoy seleccionando acá es la cualidad que tiene y la calidad que tiene este objeto, que no lo veamos como una polilínea, sino que lo veamos como una entidad que tiene algún dato. Y el dato más importante que tiene esta entidad polilínea es que está en el layer Muros Corte, ¿sí? Y yo acá lo que quiero es trasladar la característica del layer a estas líneas que yo tengo acá. Supongamos, las quiero trasladar a estas líneas y a los puntos, ¿sí? Ahora bien, ¿qué es lo que yo he hecho acá? Con MA, ¿sí? Con el Match Property, yo lo que he hecho no ha sido pintar esto de rojo. Cuidado con ese detalle. No he pintado esto de rojo. He tomado la característica que tiene este objeto, ¿sí? Que en este caso es que pertenece al layer Arquitectura Muros Corte. He tomado la cualidad del layer Muros Corte y he cambiado esa cualidad
porque antes esto venía en el layer 0 y ahora está en el layer muros corte. Así lo tenemos que pensar. No tenemos que pensar que hemos cambiado blanco por rojo. Tenemos que pensar que hemos cambiado del layer 0 al layer arquitectura muros corte. ¿Sí? Bien. Bueno. Yo voy a dibujar para la próxima orden, voy a dibujar lo que siempre dibujo para explicar este comando. Voy a dibujar un círculo de 1, por ejemplo. A este círculo de 1, desde el centro, le voy a hacer una línea, pongamos hasta ahí, y voy a dibujar una polilínea de punto 40, punto 40, punto 40, close. ¿Sí? A este cuadrado que yo tengo acá lo voy a llevar a este punto. Le voy a hacer un offset de 0.05, ya van a ver por qué, y a este offset de 0.5 lo voy a estrechar hasta acá. ¿Sí? Le voy a dar un trim, voy a cortar esto, y vamos a hacer de cuenta, fíjense que yo acá tengo una silla y una mesa. ¿Sí? Voy a borrar esta línea, ya no me sirve más. Yo acá tengo una mesa redonda y una silla, ¿sí? Así dibujadas muy a la que te quedaste, ¿sí? Rápidamente para explicar este comando. Este comando tiene tres formas de incorporar objetos. Yo lo que quiero hacer a partir de este objeto que tengo dibujado, de esta silla y de esta mesa, es poner alrededor de la mesa, por ejemplo, supongamos 7 sillas, ¿sí? Que en total me aparezcan 7 sillas. Y uso una cantidad impar para que ustedes vean cómo se van a desarrollar estas 7 sillas, ¿sí? Para eso vamos a usar una orden que se llama array, ¿sí? Cuyo literal de teclado o el icono es este, array, donde nosotros vemos que hay 3 posibles array. Array polar, array con ruta y array rectangular. ¿Sí? Para el caso que nos toca a nosotros acá, ¿cuál sería el array que tendríamos que usar? Sería el array polar. ¿Sí? Por lo tanto, array polar, ¿por qué? Porque va a ser girado este objeto en base a un eje polar, o sea, a un eje que va a estar centrado en una opción, en un punto determinado del objeto, en este caso en el centro del círculo. ¿Por qué? Porque nosotros queremos que todas las sillas aparezcan alrededor de esta mesa. Bien, vamos a poner entonces el literal de la orden, AR Enter, y fíjense lo primero que la orden me va a pedir. Lo primero que me pide la orden, como toda orden de edición, es seleccionar objeto. En este caso, si yo digo que quiero poner 7 sillas alrededor de esta mesa, ¿cuál va a ser el objeto? El objeto va a ser la silla. Por lo tanto, yo selecciono la silla, doy Enter para ratificar la selección, y acá AutoCAD me muestra, primero que nada me pide que yo defina cuál es el array que yo voy a ejecutar. ¿Sí? Acá lo están viendo. Entre el tipo de array, rectangular o con ruta o polar. Fíjense que acá tienen los subliterales que están en azul, PO por polar, PA para ruta y R para un array rectangular. Vamos a poner PO, mayúscula, minúscula, no importa, AutoCAD lo va a entender, y fíjense lo que va a pasar cuando yo dé Enter acá en esta zona. PO Enter. ¿Sí? Lo primero que AutoCAD pide, bueno, no pasó nada porque todavía no le he dado el punto base desde el cual se va a hacer este array. Pero fíjense, va a ser en este punto, en el centro, y cuando yo dé el centro, fíjense cómo cambió la barra de comandos acá. Y AutoCAD acá me dice que automáticamente la cantidad de ítems
que yo voy a configurar va a ser de 6. Esto AutoCAD lo hace automáticamente, pero se acuerdan que yo decía que no vamos a hacer 6, vamos a hacer 7. Entonces yo voy a cambiar este 6 por un 7, ¿sí? Y voy a hacer clic en la opción que está por debajo. 7 objetos, contando este objeto como el objeto original. Fíjense, yo acá tengo el objeto original 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Sí? Ustedes tienen que siempre pensar que el objeto original forma parte del array polar, o sea, de la matriz polar. Esta matriz polar lo que hace es generar la cantidad de objetos que yo esté marcándole al AutoCAD, teniendo en cuenta que si yo quiero 7, tengo que contar el original como parte de esos 7. ¿Sí? Siempre. ¿Sí? Si ustedes hubieran querido 9 o 10 o 15, ustedes tienen el original más 14 copias que van a aparecer alrededor de esta mesa. ¿Sí? En este caso, nosotros dijimos 7, es el original más otras 6 copias que tenemos acá. Y fíjense cómo automáticamente los datos que tenemos nosotros acá se han modificado automáticamente. ¿Sí? Se han modificado automáticamente. Acá nosotros tenemos el relleno, fill es el relleno, y fíjense que el relleno me está marcando que estos objetos van a aparecer incorporados a mi dibujo en 360 grados. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero que estos 7 objetos aparezcan en 180 grados? Fíjense, le pongo 180, doy un clic y automáticamente, fíjense cómo me aparecen las copias. Aparecen en 180 grados, ¿sí? Con una separación en ángulo de 30 grados, me está diciendo acá, ¿sí? Y pero nosotros lo vamos a dejar en 360 grados, ¿sí? Y acá fíjense que cambia el ángulo de separación entre cada uno de ellos. Desde este punto a este punto hay un ángulo de 51 grados, 43 minutos, etcétera, etcétera, ¿sí? Bien. Una cosa que tenemos que tener en cuenta acá es que nosotros podemos hacer que estos objetos sean asociativos. ¿Qué quiere decir que sean asociativos? Que yo los puedo mover, porque me aparece este icono, ¿sí? Ya vamos a ver eso, lo vamos a dejar en la opción asociativo. Y fíjense que si yo saco esta opción de ítems rotados, ¿sí? Fíjense cómo se van a acomodar estos objetos. Automáticamente van a tener la misma rotación del objeto original. No van a haber rotado con respecto a la posición en el array polar, en la matricidad polar, ¿sí? Ahí yo voy a dejar este objeto como que sigan rotados. Y voy a dar cerrar el array, con lo cual fíjense que automáticamente acá me apareció esto, automáticamente digo, me apareció esto de esta forma. Ahora fíjense, esto es lo que yo les decía anteriormente. Supongamos, yo voy a sacar el modo ortogonal y voy a mover esto. Y fíjense que yo puedo, esto de que los objetos sean asociativos, está referido a esta opción, a esta forma en lo que nosotros podemos remanejar estos objetos. ¿Sí? Bien, dejémoslo por ahora ahí. Ahora bien, nosotros hemos hecho un primer array polar. Vamos a panear esto para este lado. Ahora vamos a hacer un array un poquito diferente. Vamos a volver a poner la orden array. Vamos a seleccionar todos estos objetos. Ahora seleccionamos todo, la mesa y las sillas. Damos enter. Vamos a dar la opción rectangular. Y fíjense que automáticamente AutoCAD me dice que rectangularmente esto va a estar dividido en 4 columnas. Las columnas son en esta dirección y 3 filas.
filas en esta dirección. En dirección del eje X van a estar las filas, en dirección del eje Y van a estar las columnas. Pero acá yo quiero que estas columnas no sean 4, sino que sean, por ejemplo, 14, ¿sí? Y las filas no quiero que sean 3, quiero que sean 8, ¿sí? Entonces fíjense que acá AutoCAD me ha hecho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 columnas y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 filas, ¿sí? Ahora bien, vamos a deshacer esto, vamos a deshacerlo, porque yo quiero, antes de hacer el array rectangular, hacer una copia de esto y dejarla por acá. Volvamos al array rectangular. AR, Enter, selecciono el objeto, doy Enter para ratificar la selección, le digo que va a ser un array rectangular de, pongámosle 8 columnas, 8 filas. ¿Sí? Y acá, fíjense que AutoCAD me dice que las 8 columnas tienen una separación entre columnas de 5,06. Supongamos que yo no quiero esa separación, yo quiero una separación de 7 metros, entonces pongo 7 y ahí fíjense cómo se separaron las filas. Y acá yo también quiero una separación de 7 de estos objetos y ahí fíjense cómo se separaron cómo se separaron primero las columnas y después las filas, ¿sí? Acá hemos configurado 8 columnas y 8 filas. Vamos a configurar 5 filas, ¿sí? Y 20 columnas. Bien. Ahora bien, ¿qué pasa con esto? Supongamos que yo salgo de la orden. Yo salí de la orden y resulta que no eran tantas filas, tantas columnas, sino que eran la misma cantidad de columnas que teníamos, es la misma cantidad de filas. O sea, no son 20 columnas, sino que son 5 columnas. Entonces, yo vengo, toco este objeto y lo puedo modificar tomándolo desde este grip, por ejemplo, y llevándolo hasta este punto o hasta este punto, donde yo tengo ahora sí 5 filas y 5 columnas. Puedo estirar esto y me van a aparecer filas y columnas, ¿sí? Independientemente de la cantidad que yo elija. Fíjense, acá yo voy a tener la posibilidad de modificar todo esto. Y también puedo hacer así. O puedo tomarla desde este punto y hacer unas cuantas filas o columnas acá. ¿Sí? Vean. Esto se llama asociación. Asociación. Acá este objeto, que es el objeto original, que es donde está el punto inicial, fíjense, está asociado a todos los demás objetos que van a ir apareciendo. Bien, y por último, yo voy a mover esto para aquí. Vamos a dibujar una polilínea curva, ¿sí? Vamos a dibujar cualquier dirección. Fíjense, yo estoy dibujando cualquier cosa ahora. Perdón. SPL. Vamos a dibujar cualquier cosa, pero no la vamos a asociar a esta mesa. Vamos a borrar esto. Vamos a hacer de cuenta que acá tenemos un árbol, ¿sí? Vamos a dibujar un arbolito. Supongamos que esto sea un bloque de un árbol, todavía no es bloque, pero pongámosle que sí.
Bien, vamos a cortar algunas líneas de esto. Para hacer que esto se parezca a un árbol, supongamos, una figura así. Recuerden que la clase que viene, la clase de la semana que viene, vamos a ver bloques. Vamos a ver bloques. Supongamos que yo tengo esta figura que fuera un árbol o cualquier cosa, ¿sí? Y yo quiero que esta figura aparezca copiada en esta polilínea de tipo curva, ¿sí? Esta polilínea de tipo curva es algo que lo vamos a empezar a denominar path o ruta, ¿sí? Para lo que es este array. Vamos a poner entonces la orden array. Acá array me pide seleccionar los objetos, selecciono todo esto que yo tengo acá, doy enter para ratificar la selección y acá AutoCAD me va a pedir que yo entre el tipo de array y acá vamos a poner path y automáticamente AutoCAD, fíjense que los objetos van a salir asociados ya directamente. Acá yo voy a poner que el path va a ser esta línea y fíjense, acá me aparece esta opción, todo esto, ¿sí? La única diferencia, acá fíjense que esto es un path asociativo, ¿sí? Vamos a ponerle que esto tenga, por ejemplo, una dirección tangente. Bueno, acá no me está pudiendo mostrar. Bueno, vamos a cerrar el array y vamos a tocar este objeto y fíjense que acá todo este objeto que estaba dibujado con líneas ahora figura como un objeto total y absolutamente asociado. Ahora bien, fíjense qué pasa si yo, por ejemplo, toco esta polilínea curva y la estiro para acá y acá esto lo llevo para acá, lo llevo para acá. Fíjense cómo este array se acomoda, ¿eh? Fíjense que yo estiro esto y me aparecen más objetos, ¿sí? Y acá yo tengo la opción de controlar inclusive los vértices de esto, porque recuerden que esto es una polilínea curva, yo controlo los vértices, yo puedo controlar los vértices, puedo hacer un control de vértices para que esta polilínea curva se adapte mejor a lo que yo quiera. O, por ejemplo, llevarla a este punto, ¿sí? Acá, fíjense, yo estoy teniendo entonces que entre los ítems hay 48 ítems. Supongamos que yo quisiera menos ítems, que yo quisiera, en vez de 48, quisiera 30. ¿Sí? Entonces vengo, pongo 30, toco en la línea de abajo y fíjense que aquí AutoCAD me pone 30, la curva sigue dibujada así, pero acá lo que está influyendo en estos 30 objetos es la distancia de separación entre uno y otro, que son de 4,82. Supongamos que estos fueran árboles que tuvieran que estar plantados en esta curva cada 7 metros, o sea, yo pongo 7 o 7.5, por ejemplo, doy enter y fíjense que ahora son 30 árboles, ¿sí? Distribuidos cada 7 metros y medio. ¿Sí? Vuelvo a tocar acá y acá me aparece el total que está marcándome a mí acá, es el total desde este punto a este punto en esta curva. Me está diciendo que hay un total desplegado de 217 metros con 50, ¿sí? Y acá hay una separación, hay una opción, digamos, que yo puedo dejar los ítems alineados, ¿sí? Fíjense, yo puedo ir alineando los ítems como conforme aparecen en la curva, o puedo sacarle la alineación y que estos ítems tengan todos la misma inclinación que trae el original, ¿sí? Pero acá lo ideal sería que este objeto, a medida que se va alineando en esta curva, vaya rotando en la medida de la alineación, ¿sí?
y acá le damos un close. En definitiva, esta es una orden, digamos, si ustedes la van a utilizar, esta es una orden con la cual pueden jugar un montón de tiempo. Hay un montón de variables dentro de esta orden, pero se nos iría, digamos, en tiempo esta explicación, por lo tanto, lo dejamos aquí y recuerden, la semana que viene, cuando ya volvamos con Cecilia y con Carla, vamos a estar viendo todo lo concerniente a bloques, todas las clases que haga falta, ¿sí? Porque hay mucho para explicar con respecto al tema de bloques. ¿Mm? Nos vemos entonces, espero que la hayan disfrutado esta clase. No se olviden de ponerle like, a suscribirse al canal si todavía no lo han hecho, para esperar, digamos, próximos videos. Recuerden que estamos subiendo contenido los martes y los jueves, aproximadamente a eso de las 4 de la tarde, para todos aquellos que nos puedan ver a esa hora. Y no se olviden de iniciar a hacer la consulta que ustedes necesiten para el caso de que ustedes quieran hacernos alguna consulta. Por su atención les damos las gracias y nos vemos la clase que viene.